eres mi todo, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, díselo a Él. Te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi todo, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi todo, Espíritu Santo, llena este lugar. Lléname, Señor, dame más de tu amor, solo de ti. Lléname, dile a Él. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo solo de ti. Si tú se lo pediste con todo tu corazón, ten la confianza en que Él te ha escuchado y Él lo hará. Porque nuestro mismo Señor Jesús dijo: si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que sí es bueno, sabrá dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Confía en que Dios te quiere dar su Espíritu Santo. Confía, porque Él es bueno. Quizá nosotros no, pero Él es bueno. Esa es una gran verdad en la Biblia, que Dios es bueno, que tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros, de paz y no de guerra. Él no está enojado contigo. Si tú has confiado en su Hijo Jesús, Dios no está enojado contigo. Jamás vuelvas a pensar que Él está enojado contigo. Él te ama, hermano. Dios es muy bueno, Dios es muy bueno, Dios es muy bueno, bueno es conmigo y yo le amo. Bueno es conmigo.
forma en que me ama, me quita mis temores, me lleva por caminos de verdad, me tiene cerca de Él, me libera, me hace entender que cada vez que creo no poder, Él me dice que sí podré. Que cada vez que creo no poder, Él me dice que sí podré. Ahora cántaselo a Él. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres bueno. Bueno eres conmigo. Y yo te amo. Dile, yo te amo. Y yo te amo. Y yo te amo. Bueno eres conmigo. Amo la forma en que me amas. Amo la forma en que me amas. Me quitas mis temores. Me llevas por caminos de verdad. Me tienes cerca de ti. Me liberas, me sustentas, me haces entender que cada vez que creo no poder, tú me dices que sí poder. Que cada vez que creo no poder, tú me dices que sí poder. Amén. Entra con acción de gracias por sus actos, alaba. Sigamos diciendo que Él es bueno. En su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabad el son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Delante de la postrar, alza tus manos, levanta tu voz, porque
Tomen su lugar, hermanos. Aleluya. El pastor principal, nuestro pastor Guillermo Quero, está un poquito enfermo. Primero Dios va a estar mejor. Se sintió muy mal el lunes y el martes. Ayer incluso canceló la reunión de célula que él tenía con los hermanos. Gracias, Tatán. Y el día de hoy, aunque se siente mucho mejor, todavía no está del todo bien, prefirió quedarse, pero estén orando por su salud, por sus vías respiratorias. Amén. Aleluya. Y bueno, pues él me pidió que comparta yo, nada más que yo esperaba que alguien más dirigiera la alabanza. Les quiero decir algo, hermanos. Yo no sé si esto es de Dios o no, pero tal vez aquí hay alguien que toca la batería o el bajo o la guitarra. Los espero la próxima semana, los que quieran participar en la alabanza del miércoles a las 5:30 de la tarde. Próximo miércoles a las 5:30. Bueno, tenemos lo de Lili, pero de hoy en 15 vamos a iniciar con un nuevo grupo de alabanza. Porque el grupo de alabanza de los domingos, por eso les digo que no sé si es de Dios, es de los domingos. Sí, como que ellos dicen, no, el miércoles yo no puedo. Algunos verdaderamente no pueden, pero otros pudiendo no quieren. Entonces, tampoco es una obligación venir domingos y miércoles. No quisiera que ellos se sientan obligados a venir a tocar el domingo y el miércoles. Mejor quiero invitar a otros que quieran venir a ensayar los miércoles a las 5:30. Muchas gracias, Tami. De hoy en 15 nos vemos. Los que quieran tocar el sax, la guitarra, el bajo, la batería, o que quieran cantar, o incluso teclado, los espero el miércoles 7, 8 de marzo. Amén. Creo que nadie quiere. Pues si no, le seguimos así. Dice mi papá, ¿es 9? ¿Miércoles 9? Miércoles 9. Miércoles 9, 5:30 de la tarde. Y vamos a comenzar a ensayar con un grupo de alabanza nuevo, con nuevas canciones. Tal vez se ponga mejor que el de los domingos. Aunque se equivoquen, aquí lo que Dios mira es la actitud del corazón. Claro que eso tiene que ir mejorando. No podemos seguir 10 años después y decirles, hermanos, disculpen si me equivoco, pero pues Dios lo que mira es la actitud del corazón. Si ya pasaron 10 años, con 3 años que hayan pasado, pues Dios te va a decir, ok, pues ya vi tu corazón, que no quiere aplicarse. Entonces eso es correcto decir, hermanos, yo no sé tocar, pero yo lo hago con todo mi corazón para el Señor. Cuando eres novato, si ya tienes muchos años, no puedes seguir diciendo eso ya se convierte en un pretexto, ¿no? Entonces tenemos que ir mejorando, pero bienvenidos todos. No les estoy pidiendo nivel, les estoy pidiendo disposición. Amén. Ya por lo menos hay más amenes. De veras, hermanas. Yo, por ejemplo, oigo que algunas cantan bien bonito, pero como que no se han animado a anotarse en el grupo de alabanza. Mi hermana dice, ya si de plano veo que no dan una, pues ya les pongo a tocar el güiro eléctrico. O el triángulo. Porque también se necesita humildad, ¿verdad? Para acercarse y decir, ¿cómo ves, hermano? ¿Sirvo así o no sirvo? Y los hermanos de alabanza que me están escuchando, que ministran los domingos, vengan los miércoles. Los miércoles hay más bendición a veces que los domingos. Gloria a Dios. Bien, pues estamos en Romanos capítulo 6. Y el
pastor Guillermo no se ha basado mucho en el texto bíblico. De hecho, la semana pasada ni lo leyó, no hizo nada del texto bíblico, pero estuvo re buena la reunión, ¿sí o no? No, sí estuvo muy buena. Dios lo usa mucho para hablarnos, para compartirnos. Él no es mucho de guardar así el protocolo. Entonces, cada uno tenemos nuestra manera de ser. A mí me gusta mucho apegarme al texto y vamos a tener que retomar desde el versículo 1, pero nos vamos a ir más lejos que el verso 11. Amén. Entonces, si lo pueden proyectar en la pantalla, en la versión internacional, y yo lo leo en esta nueva traducción viviente. Ahora bien, hermanos, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Jesucristo. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. El pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Amén. ¿Me ayudas a mover el monitor, hermanos? Que ya me acostumbré a oírme más. Gracias, hermano. Entonces, a partir del capítulo 6, el apóstol Pablo llegó al límite de la situación, digámoslo así, al extremo de entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ya expuso en los otros 5 capítulos todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre es y todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Pero termina el capítulo 5 diciendo que mientras nuestro pecado abunde, su gracia, ¿qué? Sobreabundará. Quiere decir que su gracia es mayor que nuestros pecados. Y entonces aquí surge la pregunta clave:
Entonces si su gracia es mayor que nuestros pecados, pues entonces pequemos para que su gracia abunde. ¿Saben? Hubo una persona que sí se aventuró a hacer eso, a pecar, diciendo: si yo peco más, entonces su gracia va a abundar más. Él es muy famoso, él fue muy famoso entre los reyes, entre los zares de Rusia. Se llamó Rasputín. Rasputín. Y él precisamente creía esto, creía en Dios a su manera, pero le daba rienda suelta a la carne. Y él decía: es que yo estoy pecando para que la gracia de Dios sobreabunde en mi vida. Pero se lo llevó el diablo al final. Al final se lo llevó el diablo, porque no es a lo que Pablo quería llevarnos. Miren, lo voy a leer como lo dice este comentario, se me hizo muy interesante. En este punto es cuando el apóstol se acerca peligrosamente al borde del abismo, y un paso en falso, y todo lo que ha ganado hasta este momento se puede perder. Porque ya nos convenció paso a paso, nos convenció de lo que el hombre no puede alcanzar si no tiene a Dios, y que la única solución es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Incluso en el capítulo 5 nos dice que Jesucristo nos reconcilió con Dios, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero después nos lleva a ver que si pecamos, su gracia abunda. Y esto es verdad, hermanos. Pero el apóstol en el capítulo 6 comienza con una pregunta: ¿seguiremos pecando para que su gracia abunde? ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y él mismo responde categóricamente que no, por supuesto que no. Y nos dice por qué no: porque nosotros, verso 2, hemos muerto al pecado. Caray, ese no era el versículo 1 no lo pusieron el 6. Y dice: nosotros hemos muerto al pecado. Este es el principio en el cual Pablo se apoya en todo este capítulo. Estamos hablando de uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Todos son muy importantes, pero estos capítulos 6, 7 y 8 de Romanos contienen algo tan esencial que en ningún otro libro de la Biblia se encuentra. Entonces necesitamos profundizar. Ya dijimos que el Romanos es llamado el corazón del Nuevo Testamento. Imagínense, quítenle Romanos a la Biblia y nos vamos a quedar con muchas lagunas, como están los judíos ahorita, tratando de hilar algunos pasajes que están en el Antiguo Testamento que no les va a cuadrar mientras no acepten el Nuevo Testamento. Así están con muchas lagunas. Pero gracias a Dios por el apóstol Pablo, y gracias a Dios por esta carta que escribió con toda intención. Desde que comienza a escribir, él se nota que él es muy intencional en cada palabra. Él no desperdicia una sola frase de toda la carta a los romanos. Toda su carta es muy intencional. Él sabe que esta carta, porque ya ha escrito muchas otras antes y ya se han regado mucho sus demás cartas y ya han bendecido a muchos, que él dice: yo sé que si escribo esta les va a terminar sirviendo de mucho. Y no lo hacía con orgullo, lo hacía lleno del poder de Dios. Entonces él es muy intencional, va escribiendo cada palabra con toda una intención para que nosotros no nos quepa duda. Y si de repente hubiera alguien que quisiera tergiversar lo que él está diciendo, entonces el apóstol Pablo de una vez se adelanta a preguntar: entonces ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y él mismo responde para que no haya dudas: claro que no. Entonces
yo les invito a que separemos, hermanos, el día de hoy. Una cosa es la gracia de Dios, que es mayor que nuestros pecados, y que cada vez que nosotros pequemos podemos saber que tenemos perdón en Cristo Jesús delante de Dios. Y que aunque pequemos, fíjense, aunque pequemos, Dios no nos deja de amar. Aunque solo haya dos amenes. Es más, yo les invito a que, si lo creen, lo digan conmigo. Aunque pequemos, Dios no nos deja de amar. A ver, ahora los quiero escuchar a ustedes. 1, 2, 3. ¿Lo creen? ¿Creen lo que están diciendo? Es algo muy fuerte, porque esto nos lleva a pensar en lo otro que les pido que separen. Entonces hay que pecar. De todas maneras Dios nos sigue amando. No. Pero aunque pequemos, Dios no nos deja de amar. Así como un niño, aunque falle, aunque desobedezca y aunque se porte mal, sigue siendo amado por sus padres. Pero dice el apóstol, necesitan considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, si están muertos al pecado, ¿cómo pues le van a seguir haciendo caso al pecado? Y aquí mete un texto que muchos han tomado para el bautismo en agua. Dice, ¿acaso olvidaron en el verso 3 que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y efectivamente, si lo tomamos así como el bautismo en agua, queda muy bien, porque el bautismo en agua es una representación de nuestra fe en Cristo. El bautismo en agua no salva. Lo que salva es nuestra fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo mostramos esa fe? Bautizándonos. Si aquí hay una persona que nunca se ha bautizado, yo le invito a que se bautice, porque esa va a ser la confirmación de lo que ha creído. Entonces, el bautismo representa la muerte de nuestro viejo hombre, así como Jesús murió, y al salir del agua representa la nueva vida en Cristo, así como Cristo fue resucitado al tercer día. Entonces este versículo no está tan mal que lo apliquemos al bautismo en agua, pero más se refiere a nuestra unión con Cristo. También se podría aplicar a algo que es llamado el bautismo en el Espíritu Santo. Si quisiéramos ser más profundos, podríamos aplicar este bautismo en el Espíritu Santo, porque aquí dice claramente que así como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Esa vida nueva no la podemos vivir si no tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. De hecho, es el mismo Espíritu el que levantó a Jesucristo de los muertos, el que vive en cada uno de los que hemos creído. Eso dice la palabra, eso dice el mismo apóstol. Entonces podemos identificarnos con Cristo en su muerte, pero también en su vida, en su nueva vida, en su resurrección. Identificación es otra palabra clave. Es fácil identificarnos, hermanos. Un ejemplo así rápido para identificarse: cuando un hombre habla mal de una mujer, todas las mujeres se indignan. ¿Por qué? Si no está hablando de ustedes, sino de una mujer. ¿Se dan cuenta cómo se da? Si yo hablara ahorita mal de una mujer y le dijera vieja y fea o lo que sea, todas dirían, espérate. ¿Por qué? Identificación. Lo mismo si una mujer hablara mal de un hombre y empezara a decirle viejo cochino, panzón, o esa expresión generalizada de todos los hombres son iguales. Espérate.
Luego los hombres empiezan así como, ¿por qué? La palabra es identificación. Ahora, esto quiere decir que de la misma manera nosotros podemos identificarnos con Cristo, es decir, hacernos una con Él. Y lo que le sucede a Cristo nos sucede a nosotros, como lo vimos en Efesios, cuando estudiamos la carta a los Efesios. ¿Recuerdan? Que todo lo que le sucede a este libro le sucede al lápiz. ¿Recuerdan ese ejemplo? Que si yo cierro el libro, lo alzo, el lápiz también está alzado, y si yo tiro el libro, también tiré el lápiz. Están unidos uno con el otro. Así nosotros con Cristo. Y si Cristo fue levantado de entre los muertos, nosotros seremos levantados también. Amén. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. ¿Tú lo sabes? ¿Lo sabías? Esto dice el versículo 6, si lo pueden proyectar. Si no lo sabías, hermano, este versículo es clave. Quizá este versículo es todo lo que tú necesitabas para comenzar a vivir una vida de santidad. El pastor Guillermo ya mencionó que hay dos maneras de santificarse. Una es que Dios te santifica y otra cosa es que tú te santificas para Dios. ¿Recuerdan eso? Una cosa es la labor que Dios hace a favor de nosotros, Él nos ha santificado, y otra cosa es la labor que a nosotros nos toca hacer para ser como Dios quiere. Entonces, si tú no sabes este versículo, si no conoces esta gran verdad que está contenida en este versículo, tú no puedes vivir una vida santa. Leámoslo juntos, pero con el corazón. Amén. 1, 2, 3. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Me gusta más esta versión, escúchenla. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Hermanos, podemos dejar de pecar. Nuevamente lo digo, podemos dejar de pecar. Hermanos, nosotros podemos dejar de pecar. Si no lo crees, hermano, no lo vas a vivir. Yo te voy a decir algo. Cuando tú creíste en Jesucristo, Jesús te dotó de esa capacidad para vencer el pecado. Antes de que tú creyeras en Cristo, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, como dice Efesios, tú no podías dejar de pecar. Es más, las personas que no tienen a Cristo, y Dios tenga misericordia de ellas, no pueden dejar de pecar. Tus familiares y tus amigos que no tienen a Cristo, ellos no pueden dejar de pecar. Compadécete de ellos, hermano. No pueden dejar de pecar. Por más que se esfuercen, no pueden dejar de pecar. Pueden dejar de hacer un pecado, pero ¿qué crees? Caen en otro, incurren en otro. Pero nosotros podemos dejar de pecar. ¿Por qué? Porque el pecado perdió su poder en nuestra vida en el mismo instante en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios por esos amenes. Ya perdió su poder. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Tienes que creerlo. No es que yo lo quiera decir, no es que a mí me guste decirlo, no es un simple deseo, ni una bonita frase, ni un gran poema. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios no pasa. Pueden pasar el cielo y la tierra, se pueden acabar, pero su palabra no se va a acabar nunca y nunca va a pasar. Es la palabra de Dios la que nos dice: ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Antes solo podíamos hacer lo que el pecado quería que hiciéramos, y por más que nos esforzábamos, el pecado siempre nos ganaba y nos llevaba vez tras vez tras vez a caer en el mismo error. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, ya no practicamos el pecado.
ya no practicamos el pecado. Yo no estoy diciendo que no pequemos, pero hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Miren, hermanos, yo me voy a aventurar a decirles algo. Personalmente yo creo que no somos pecadores, aunque pequemos. Somos santos. Si yo sigo creyendo que soy pecador porque peco, voy a seguir pecando. Pero yo era pecador y ya no soy pecador, aunque peque. Yo ya no soy pecador, pero peco. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que antes corrían mis pies presurosos al pecado, planificaba el pecado, sabía que iba a pecar y lo hacía. Pero el nuevo hombre que mora en mí y que mora en ti debe de vivir de manera diferente. Ya no puede correr hacia el pecado. Lo que Dios quiere, y si tú no lo vives así, yo te invito que si creas y lo vivas así, es esto. Si vas a pecar, no es porque lo planeaste, como lo dice Proverbios capítulo 6 acerca de los 6 cosas que abomina Jehová y 7 que aborrece. Dice: los pies presurosos que corren al mal, el corazón que maquina pensamientos inicuos, la boca que profiere la lengua mentirosa, y luego habla de los ojos. Va subiendo: los pies, el corazón, la boca, los ojos. Exactamente. Pero esa de los pies presurosos que corren al mal, ya no podemos vivir así. Yo no estoy hablando de que no pequemos, pero debe haber una diferencia entre pecar y otra entre practicar el pecado, porque el que practica el pecado no es de Dios, dice el apóstol Juan en su primera carta. El que practica el pecado es del diablo. Yo les he dicho que esto es fácil de explicar si nosotros nos referimos a un deporte. Es lo mismo jugar una cascarita a practicar el fútbol. ¿Notan la diferencia? Un día jugué y ya, pero no es lo mismo practicar. Entonces, puedes pecar un día, no que yo te esté dando permiso, sino que suele suceder, pero no es igual que vivir en ese mismo pecado. Hermano Jesús, va el micrófono para allá. Una pregunta, David. ¿Cuál podría ser la diferencia entre practicar el pecado y pecar? ¿No tenemos la misma opción en ambas cosas? ¿De decir no al pecado? Nosotros tenemos la opción de decir no al pecado. ¿Cuál sería entonces la diferencia? La diferencia si es yo que practico un pecado y otro, aunque no sea constante en él, pero peco, claro, ¿qué me produce una cosa y otra? yo creo que la diferencia está allí precisamente en que uno lo planifica, en que uno dice: yo sé que voy a pecar, e intencionalmente, yo sé que esto mete polémica, pero estoy claro en lo que les voy a decir, intencionalmente dice: lo voy a hacer. Y otra cosa es cuando otra vez la regaste, pero no lo querías hacer. Voy a ejemplificar rápidamente. Hace 8 días, hace 9 días, el martes antepasado ya, yo le falté el respeto a mi papá. Me da mucha pena. Yo le falté el respeto a mi papá en una reunión. Yo le dije: es que todo el tiempo estás hablando. Yo no pensé hacerlo, pero lo hice y me sentí muy mal. Y yo le pedí perdón a mi papá después de esto. Beto lo vio. Yo no quería hacerlo, pero lo hice. Y yo sé que pequé. Yo sé que eso es algo que hice mal,
Y yo le pedí perdón a Dios. Después vino un hermano y me dijo, yo creo que estuviste mal. Y le dije, yo sé que estuve mal y me arrepiento de eso. No pienso hacerlo otra vez. No quiero hacerlo otra vez. Y tal vez lo vuelva a hacer. No quiero hacerlo. Ese pudiera ser un ejemplo. Sí, mi pregunta es en función a esto. ¿Cuántos de los aquí presentes creen que se van a ir al cielo? ¿De verdad? ¿Sí se van a ir al cielo? Es que miren, voy a esto. Creemos algunas cosas porque lo dice la Escritura, y aunque no lo hemos vivido ni lo hemos experimentado, tenemos la certeza de algo. Y a veces para cosas más sencillas, más de aquí, de nuestro tiempo, no lo creemos. Ni la misma fe. No tenemos esa fe, tenemos la fe para irnos al cielo. No sé si conozcan a alguien que fue al cielo y regresó y les dijo cómo es. A Pablo no se le dio chance de que nos dijera cómo era. Dice la Escritura que él le fue permitido llegar hasta el tercer cielo y no se le dio chance de decir nada. Y tenemos esa fe. Pero a veces cuando tenemos que luchar contra los apetitos de la carne, a veces usamos expresiones como que la verdad es que con esto sí no puedo. Esto es más fuerte que yo. Es que son tantos años que llevo haciendo lo mismo. Es que lo heredé de mis padres. Es que. Miren, el poder del pecado se venció hace 2000 años. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo le quitó el poder al pecado. No se va a hacer efectivo en nosotros hasta que creamos eso. Amén. Solo hasta que lo creamos con todo nuestro corazón va a hacerse efectivo en nuestras vidas. Amén. Cuando creamos de todo corazón que nosotros también, aunque en este tiempo sea, fuimos crucificados hace 2000 años con Cristo. Amén. Pero necesitamos creerlo, porque la pura conversión nos limpia de pecado, pero no nos hace en ese momento ser totalmente diferentes. Aquí es donde entra lo que el creyente tiene que hacer, de solito buscar lo recto, lo bueno, ¿sí? Lo honesto, lo puro, cuando tenga que decidir, porque diario nos vamos a enfrentar a decisiones. Hay tentaciones a cada momento. Un día saliendo de la oficina, se acerca una muchacha y me toca el cristal del carro. Yo pensé que me iba a preguntar por una dirección, le bajo y dice, ¿me invitas? Yo podía decirle, sí, súbete. Y lo pensé. Pero la otra opción era decirle, no. Cerré mi vidrio y le dije, búscate otro. Y me jalé. Pero tenemos la oportunidad. Se nos van a presentar a cada momento esas situaciones y tentaciones de otro tipo. En el diablo, dice nuestro dicho mexicano, sabe más por viejo que por diablo. Nos conoce a nosotros cuáles son nuestras debilidades. Nos va a presentar la invitación al pecado. Ahí nos va a atacar. Dice la Escritura que nosotros no vamos a pelear con armas humanas, sino nuestras armas no son de milicia carnal. Pero necesitamos usar nuestras armas, dice, para derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevar cautiva nuestro pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces, eso tenemos que hacer. Entonces, si yo sé que tengo una debilidad, necesito trabajar en esa área de mi vida, identificarla, porque déjame decirte, si tú estás cayendo constantemente en lo mismo, y les voy a poner un ejemplo que es fácil y sucede más en los jóvenes, y aunque no se hable mucho, muchos jóvenes se masturban y no lo pueden evitar.
Y algunos hasta dicen, pues es que todos lo hacen. ¿Qué se hace con las hormonas? Se puede decir no. Se puede, pero estamos encadenados a esa idea, a ese pensamiento de que no podemos. Y súmenle cualquier otra cosa, la pornografía. Se convierte en una adicción. Y en un hijo de Dios, tener una adicción es esclavizarse. Sí, es practicar el pecado. Y entonces no le estamos creyendo a Dios, pero sí creemos que nos vamos a ir al cielo. Ay, sí me voy a ir al cielo, hermanos, cuando yo me muera. Pero no le creo a Dios para poder vencer el pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Son vicios. Soy santo. Gracias, hermano. Entonces, debemos cambiar nuestra mentalidad. Solo cambiando nuestra manera de pensar es que podremos verdaderamente vencer aquello que no hemos vencido. No es cambiar la mentalidad pensando pues, positivamente, es más bien creyéndole a Dios. Porque todo está aquí. Le creo a Dios, le creo que soy una nueva criatura y que yo ya no tengo por qué obedecer al pecado. O simplemente no lo creo y sigo comportándome como todos mis amigos de la escuela, que hacen exactamente lo mismo. ¿Qué hacen? Pues pecar porque no pueden, son esclavos del pecado. Entonces esto de lo que hablaba el hermano Chucho son vicios. Los vicios son prácticas del pecado. No debemos tener ningún vicio, porque entonces estamos separados de mí, dice nuestro Señor Jesús. Nada podemos hacer. Hermano Pedro Solís, Peña. Pedro Peña. Sí, realmente creo que el diablo ataca nuestra incredulidad. Sí. Es el punto. Porque si nosotros no le hemos creído al Señor, es la parte que Él ataca precisamente para aprovecharse. Exactamente. Entonces necesitamos tener la mente de Dios, estar de esa manera pensando igual que Él, para que podamos ser respaldados. O sea, si le creemos al Señor, vamos a ser respaldados contra el pecado, porque ya fuimos crucificados juntamente con Él. Amén. Y al ser crucificados, si nosotros ejercitamos esa fe en nuestro diario vivir, eso es lo que al Señor le agrada. Por eso tenemos que caminar en esa fe. Vivir en fe es agradarlo de esa manera. Amén. No luchar contra el pecado, porque no es la manera de pelear contra el pecado, porque ya fue vencido. Así es. Sino ver al Señor, poner nuestros ojos en Él, estar siempre mirándolo a Él y ver la manera como Él ha tratado para que nosotros estemos de esa manera pensando y viviendo igual que Él, como Amén. Él quiere. Amén. Entonces, el mal lo que hace es atacarnos en nuestra incredulidad. Si creemos que no hemos muerto al pecado, pues es obvio que vamos a vivir en pecado. Sí. Uh-huh. Gracias, Pedro Gracias. Peña. Exactamente, hermanos. Entonces, regresando al ejemplo que el pastor Guillermo les daba de esos esclavos negros en el norte de América, que vivían sojuzgados por los blancos hasta que se dio la guerra civil y ganó la abolición de la esclavitud. Hasta ese momento ellos tenían que obedecer a los amos. Una vez que ya se abolió la esclavitud, lo que sucedió es que los amos ya no podían seguirse enseñoreando de los negros. Esos negros ya no eran esclavos de ellos, pero muchos de ellos no lo sabían. Muchos de los negros no lo supieron. No había WhatsApps, ni había Facebook, ni internet. Y los medios que había trataban de que nadie los sacara a público. Entonces había otros que ya eran libres y les decían, les llegaban rumores. Parece que eran los del norte los que ya estaban libres y los del sur todavía no. Y entonces los del sur no sabían que ya podían ser libres. Venían amigos, se identificaban otra vez, ¿no? Los negros por su color y les decían, ya no te puede dar órdenes, ya eres libre. Y entonces habían vivido tanto tiempo esclavizados al amo,
que decían, es que ya no sé cómo actuar lejos de esta casa, lejos de lo que Él me diga, ya no sé a dónde ir, porque ya no eran esclavos de nadie. Por favor, este concepto quiero que lo noten. Ellos no sabían a dónde ir porque ya no eran esclavos de nadie, y preferían muchos de ellos regresarse con su amo y decir, no, pues sígame maltratando, porque la verdad es que yo no sé qué voy a hacer de mi vida. En los cristianos no sucede así. Hemos sido libertados del poder del pecado, amén, pero ahora somos esclavos de Cristo, somos esclavos de la justicia. Es decir, viene otro amo a decirnos lo que debemos hacer. Ese amo se llama Jesucristo. Allí está, mírenlo, en el versículo 18, lo leímos hace rato. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta o de la justicia. O sea que Dios no nos dejó sin cadenas, sueltos, pues, vamos a decirlo así de alguna manera. En el 11 también lo dice: así también ustedes deben considerarse muertos al poder del pecado y vivos para con Dios por medio de Jesucristo. Ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia. Entonces yo te digo, de todas maneras vas a ser un esclavo. ¿De qué quieres ser esclavo? Vamos a ser esclavos. Los de allá afuera son esclavos, aunque ellos digan, yo no soy esclavo de nadie, yo me mando solo. No te das cuenta, pero eres esclavo del pecado. Y ellos se sienten acá, lo máximo, y son esclavos. Solo hacen lo que sí. Cuando vivimos lejos de Dios, todo lo malo que hacíamos, hermano Josué, somos esclavos del viejo hombre. Cuando no entendemos lo que es el amor de Dios y la palabra del Señor. Y hay una cosa bien importante: cuando no nos hacemos responsables, fallamos. Pero cuando somos responsables de la gracia que Dios nos dio, es cuando hay esa responsabilidad, nos da la santidad. Yo podía pensar, porque si soy responsable del gran amor que Dios me dio, debo de cuidar la santidad por medio de mi responsabilidad, y mi responsabilidad me lleva a mis actos que hago a diario. sí, gracias, hermano, ¿Verdad? Y una cosa bien importante, debemos de entenderlo desde en la mañana, que ya no estamos solos. Amén. Que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Y es el que nos fortalece para vivir delante de Dios como Él quiere. Amén. ¿Verdad? Amén, amén. Entonces aquí viene una tercera palabra: considerarnos muertos al pecado. Leo desde el versículo 10. Cuando Cristo murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse. Considerarse tiene que ver también con identificarse. Considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Jesús. Este versículo lo voy a ejemplificar con lo mismo de la esclavitud de los negros, y le doy la palabra al pastor Chucho. Es como si el amo blanco le dijera a aquel negro que ya sabe que ya es libre, le dice: no, tú me vas a obedecer. Y entonces él está así, ciscado, porque siempre le ha obedecido y porque el otro siempre ha sojuzgado. Entonces está así y dice: obedéceme. Y el otro tiene dos opciones: decir, perdóname, pero yo ya no soy tu esclavo, yo no te voy a obedecer, yo soy libre, me considero libre. El otro no puede hacer nada, ya no podía hacer nada. Si él lo maltrataba, era un delito.
perseguido con cárcel. Ya no podía hacerle nada. Pero el otro podía amedrentarlo, que es lo que a veces hace el enemigo con nosotros, los cristianos. Tú no puedes. Tú siempre vas a ser igual. Nunca vas a cambiar. Y entonces nosotros decimos, tenemos de dos. No, ¿cómo que no voy a cambiar? En Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Como decía Pedro, no tengo por qué hacerle caso. Me considero muerto al pecado. Tú ya no eres mi amo. No tengo por qué pecar y no voy a pecar. Pero ¿por qué pecamos entonces? Lo dijo el pastor. No pecamos porque no podamos dejar de pecar. Pecamos porque queremos. Porque queremos hacerle caso al pecado cuando ya no es nuestro amo. Retomando el ejemplo de los esclavos y de lo que sucedió en Estados Unidos, una vez que se abolió la esclavitud y los amos ya no podían hacer nada, lo que ellos hicieron era mantener ignorante a los esclavos de la verdad. Satanás no puede hacer nada porque ya lo venció Cristo. Amén. Ya está vencido. Por eso se le llama el engañador también. Y lo único que quiere es hacernos creer algo que no es cierto o que ignoremos la verdad. Muchos esclavos en Estados Unidos durante años siguieron siendo esclavos porque nunca conocieron esa verdad. Oseas escribe y le dice al pueblo, Dios por medio de Oseas, este pueblo pereció por falta de conocimiento. Y alguien que no tenga conocimiento es fácilmente engañado, manipulado, y necesitamos para eso encontrar la verdad en la palabra de Dios, leerla. ¿Por qué? ¿Cómo o qué usamos para pecar, hermanos? ¿Dónde está tu mente? Es el contacto que tenemos nuestro cuerpo, ¿sí?, nuestros sentidos con el mundo, con el placer, con el pecado. Sí, aunque podemos pecar nada más pensando, pero es parte de nuestro ser, de nuestra alma, nuestra mente. ¿Sí? Este cuerpo fue el que usamos para pecar. Sí. Hay una anécdota de un hombre que durante muchos años se dedicó a jugar póker. Y una vez que se convierte, una vez se topa con sus amigos y le invitan a jugar, dice, no puedo jugar. Le dicen, ¿por qué? Es que ya no tengo manos. Lo ven. Dice, ya no tengo manos para el póker. Las tengo para otras cosas. Porque ahora este mismo cuerpo con el que pecamos, Dios nos dice, ahora este mismo cuerpo lo vas a usar como un instrumento de justicia. Ahora lo vas a usar para hacer el bien. ¿Sí? Sí, amén. Para glorificarme a mí. Si antes con este cuerpo robaste, ahora vas a trabajar. Si antes a lo mejor golpeaste y maltrataste a un hijo injustamente, o golpeaste a tu mujer, ahora lo vas a usar para acariciar y bendecir. Amén. Y empieza Dios a decirnos lo que tenemos que hacer. O sea, les decía la otra vez, no se trata de dejar de ser malos, nada más. ¿Sí? Cuando nosotros nos convertimos, la gracia de Dios, la justificación de Dios, no solo nos absuelve del pecado, también nos capacita y es el antídoto para que nosotros venzamos el pecado. Porque si nada más nos quedamos en eso, ya su gracia, la justificación de Dios ya nos limpió de toda culpa. No, Dios quiere que vayamos a más y quiere que nos santifiquemos y ahora hagamos lo que tenemos que hacer. Amén. En función de Dios. Amén. De su justicia, de lo que Él espera de nosotros. Sí, y esto sí requiere de un esfuerzo nuestro. Sí. Santificarse requiere de que nosotros nos esforcemos. Jesús lo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo.
Y negarse es renunciar a los placeres de la carne. ¿Saben por qué pecamos? Porque queremos. No, nada más porque el pecado es sabroso. Sí. A la carne. Nos gusta. A la carne. Claro que le gusta el pecado. Imagínense a alguien que sufra pecando en la cuestión sexual. ¿Ustedes creen que lo volvería a hacer? Pues no. ¿Pero por qué lo vuelve a hacer? Pues porque gusta. Pero espiritualmente mata. Sí. Mata espiritualmente. No nos vamos dando cuenta. Pero alguien que peca en cualquier pecado, uno lo empieza a notar, se empieza a alejar de la iglesia. Le viene el síndrome de Adán y se quiere esconder de Dios y tiene Dios que buscarlo y decirle: ¿dónde estás, Adán? ¿Ya te diste cuenta dónde estás? No porque Dios no sepa. Síntoma de que la gente está pecando es cuando se aleja de la iglesia y deja de venir. Casi no falla. Está pecando porque ya no viene. En lugar de que es cuando más tenemos que venir cuando pecamos, es cuando más tenemos que reunirnos en la iglesia. Pero podemos nosotros de verdad empezar a trabajar para las cosas de Dios. Amén. Hoy en la tarde fui a Médica Sur, iba saliendo, más bien yo iba entrando y venían saliendo Gaby y Paco Vilchis con su pequeña. Le diagnosticaron influenza y fueron a hacerle estudios, que ha tenido días con temperatura 39. Venían con los estudios que le habían hecho a su pequeña y me dice: gracias a Dios salieron negativos, pero la fiebre no se le quita. Vamos ahorita con el pediatra y de esas pocas veces que sí les puedo decir Dios me dijo, digo, no es casualidad que nos topamos, Paco. Y ahí en medio, entre la entrada de una torre de Médica Sur, le digo: déjame orar por tu pequeña. Y entonces me puse a orar en medio de ahí, de toda la gente que iba entrando y saliendo. Y es donde dije: bueno, ahora mis manos pueden ser un instrumento de justicia. Sí, amén. Podemos hacerlo ahora, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Y canales de bendición. Y Dios lo va a hacer. Sí, claro. Va a recibir toda la gloria Él. Pero Amén. tenemos que hacerlo. Ese es el asunto, que nosotros creamos que está en nosotros el poder de Cristo. En lo que le llega el micrófono a mi hermano Chevo, quisiera leer el versículo 12. Es como que Pablo, es como que alguien viene con los negritos y les dice: ya son libres, ya se abolió la esclavitud. Así nos dice el apóstol, fíjense: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo. El hermano Chucho decía que es el cuerpo el que peca. Usen ahora todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Pregunto, ¿no sería una crueldad que el apóstol y Dios a través de su palabra nos esté pidiendo que ya no pequemos si no podemos dejar de pecar? Sería bien feo, ¿sí o no? ¿Saben a qué se me figura? Como, a ver si se acuerdan del wash and wear y el mostachón. ¿Sí? El mostachón siempre ganaba. Y siempre se lo llevaba al baile, siempre se lo bisneaba, siempre se agandallaba, no sé qué palabras usar mexicanas, pero y el wash and wear, por más que se esforzaba, gáname, el otro gandalla, siempre le ganaba. Así, eso es una crueldad. Nosotros decíamos: ya, pobrecito, ya dale chance, ¿no? Ya por lo menos una vez dale chance. Pues no, siempre lo pasaba a torcer. Siempre. Entonces, esto es bien feo. Si tú le quieres pedir a una persona que no tiene a Cristo: échale ganas, ya no peques, es una crueldad. Eso es una crueldad. No lo hagas. No le pidas a un impío
que se comporte como lo que no es. No es santo, no puede dejar de pecar. Por eso la solución es Cristo. Lo que tú tienes que darle a Él es la solución para que Él deje de pecar. Pero nosotros que ya tenemos la solución, a nosotros, sí nos dice el apóstol, no dejen pues que el pecado reine en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni entreguen su cuerpo al pecado, ya no más. A nosotros se nos dice eso, hermano. Amén. Quisiera tomar un poco más. Sí es cierto que el apóstol Pablo nos invita en una de sus cartas a renovar nuestra mente, efectivamente, porque en la mente es donde inicia el pecado, aunque se manifiesta a través de los miembros de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que empezar, hermanos, por renovar esa mente. Amén. Esos conceptos que tenemos, ¿sí? La iglesia primitiva no pensaba en esto, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes leen detenidamente estos pasajes que estamos estudiando, es como nos mira Dios, no es idea de Pablo, es como nos mira Dios a través de esto. Dios nos mira crucificados en Él. En una parte del Evangelio dice que cuando Él iba a morir, dice, porque a todos atraeré a mí mismo. Nos vamos a tener una identificación en su muerte y una identificación en su bautizo. Entonces tenemos que renovar esa mente, hermanos. Nuestras oraciones ya no debieran de ser, yo lo escucho aquí muy seguido, hermanos. Señor, porque soy malo. Señor, porque soy esto. Eso ya no debiéramos decírselo al Señor, porque Dios nos mira santos. Ya no debiéramos de estarle diciendo continuamente al Señor, Señor, perdona mis pecados, porque ya Cristo los ha perdonado. Perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Amén, entonces, amén. ¿Qué tienes que decirle, Señor? Perdona mis pecados porque soy malo. Eso no es renovar tu mente. Así es. Ya no es renovar tu mente. Por eso yo creo que mucha de la situación que vivimos en la iglesia hoy en día es que estos conceptos los traemos constantemente a nuestras vidas. Y esto, la verdad, nos invita muchas veces, pues es que voy a pecar, voy a tener que hacerlo. Pero si no renuevas esa mente donde inicia el pecado, ¿sí? Porque dice Juan que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es lo que constituye el pecado. Entonces vamos a renovar nuestra mente, ojalá y hoy podamos salir todos así, al menos este grupo, renovando nuestra mente. Amén. Y ya no estarle diciendo a Dios, Señor, perdona mis pecados, porque Él ya te los ha perdonado. Te perdonó, es más, ya te perdonó, hermano, los que vas a cometer ahorita saliendo. Sí. Pero no los hagas. Ahí es renovar, Señor, ya no quiero. Hoy tuvimos una alabanza preciosa del Espíritu Santo. Amén. Ser llenos del Espíritu, es una constante, ser llenos del Espíritu para ya no practicar el pecado. Amén. Amén. Gracias, hermano. Ahorita le damos la palabra a Dani. ¿Querías decir algo? Nada más, un comentario más. Ahorita que el pastor Chucho estaba hablando acerca de esta verdad que necesitamos conocer, la estamos conociendo. Nuestro Señor lo dijo, nuestro Señor Jesús en Juan 8, capítulo 32, dijo que si conoceríamos la verdad, o si conociéramos la verdad nos iba a hacer libre. Juan 8, 32. Necesitamos conocer la verdad para que seamos libres. Un ejemplo más me viene a la mente. Por muchos años el gobierno nos obligó a dejar de circular nuestro carro un día a la semana. Aquellos carros que tenían más de 9 años de antigüedad. Y ahorita estamos en una dispensación del gobierno en que dice, si tú verificas tu carro y está en perfectas condiciones o pasa la verificación, tú puedes circular todos los días y los sábados. Pero si no nos hubieran dado las noticias, si no viéramos la tele ni ninguna noticia, seguiríamos dejando de circular nuestro carro el día que nos toque. ¿Qué necesitamos para poder disfrutar de estos beneficios? Conocer la verdad. Conocer la verdad. Si no conocemos la verdad, si nadie nos ha dicho nunca lo que Pablo nos está diciendo, las verdades no vamos a cambiar. Hermano, yo te quiero decir algo y le doy la palabra a Daniel.
si tú sigues practicando un pecado. Si tú tienes un vicio, de verdad te lo digo con el amor, con todo el amor de mi corazón, cuestiona tu salvación. Es posible que no seas salvo. Digo es posible, no lo aseguro, porque yo no puedo asegurar quién es salvo y quién no. Pero es muy posible que no seas cristiano y solamente vivas una religión. De verdad lo vuelvo a decir, si tú practicas un pecado, si constantemente estás en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, es posible que seas esclavo de ese pecado. Y eso significa que una de dos: o no has creído verdaderamente y Cristo no ha venido a vivir en tu vida, o no le estás creyendo a Él. No estás creyendo las verdades que conllevan la salvación. Y por lo tanto, nosotros ahora, yo me imagino, o estoy tomándolo así, como que todos ya estamos convertidos a Cristo. Ya somos una nueva criatura, por eso les hablo así. Pero quisiera preguntar, o quisiera que se cuestionaran esto aquellas personas que están incurriendo en un vicio. No podemos seguir ya así. Ya no es nuestra naturaleza, ya no somos esclavos del pecado. Podemos vencer eso, y si no vencemos, entonces no le estamos creyendo a Dios. Y aguas, hermano Edgar. Es nada más esta parte en la que no nada más debemos creer en que ya Jesús hizo todo, sino también Tenemos responsabilidad. tenemos trabajo, y es en Efesios 4:22 donde el apóstol Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Sí? Entonces ahí habla de lo que Cristo ya hizo, pero también la responsabilidad que nosotros tenemos. Amén. ¿No? Claro que sí. Mucho de lo que hacemos, efectivamente, de lo que cometemos como pecado, inicia por la mente. Es por eso que el apóstol Pablo dice: renuévense en el espíritu de su mente, porque mucho de lo que hacemos empieza por la mente. Entonces no es nada más creer, decir ya Jesucristo lo hizo todo y voy a esperar a que automáticamente cambie todo en mí, sino es: creo que Jesucristo lo hizo y me pongo a trabajar en lo que me toca hacer a mí. Porque muchos dicen eso: es que Señor, tú dijiste que soy una nueva criatura, pero sigo en el mismo vicio, no me lo has quitado, Señor. Tenemos una responsabilidad, hermano. No me digas, por favor, no nos digas: es que no puedo. No puedes decir: es que no puedo dejar esto. Si tú verdaderamente crees que no puedes, entonces cuestiona tu fe. Tal vez no eres salvo, porque si verdaderamente Cristo ha nacido de nuevo, si Cristo ha nacido en ti y has nacido de nuevo, entonces sí puedes. Sí puedes. Mira cómo lo dice aquí en Romanos capítulo 6, el verso 14: el pecado ya no es más nuestro amo, porque nosotros ya no vivimos bajo las exigencias de la ley, en cambio vivimos en la libertad de la gracia de Dios. Esa libertad nos permite decidir si volvemos a pecar o mejor le obedecemos a Dios. Verso 15: ahora pues, esto significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Es verdad, la gracia de Dios nos libertó de la ley, pero no para pecar. Dice: claro que no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de lo que decide obedecer. Un ejemplo más: las mujeres que son maltratadas psicológica y físicamente. Ustedes han conocido casos, quizá alguna de las que está aquí vivió esto. Son sometidas primero mentalmente, son ninguneadas, son rebajadas, son menospreciadas por ese hombre, hasta que ellas pierden su autoestima. Lo han oído, yo sé que lo han oído. Una vez así, ellas están vulnerables, y cuando él viene y le dice: tú eres una tonta, tú no sabes nada, la otra sabe o se siente tonta y que no sabe nada. Y después,
cualquier cosita y él la golpea. Hace algo que no le parece y la maltrata. Y no vayas a llorar con nadie. Y nada más me entero que le dices a alguien y te voy a dar más, te va a pasar más. Pero ella tiene que saber que puede ser libre, que no tiene por qué estar aguantando ese patán desgraciado que la está maltratando, infeliz. Ay, no tiene que hacerlo, pero alguien le tiene que decir: no seas tonta, despierta, reacciona. Y ella creerlo. Si ella no lo cree, va a seguirse dejando maltratar. Y nos indigna. Hay una película muy fuerte que se llama 309 días o 1033 días, no me acuerdo, pero es así una cifra grandota, días. Fueron los días que pasó una mujer esclavizada por un hombre, eran más de 3 años. ¿No recuerdan cómo se llama, Liz? Un número y decía días. Búsquenla por ahí. Es el caso de una chavita que así vivió. Y nadie se dio cuenta durante todo ese tiempo. Hasta que de alguna manera ella entendió que no debía seguir viviendo así. Es más, él la sacaba a pasear como si fuera una mascota. Y entraba, nada más le decía: no hables con nadie. Si te preguntan, no respondas. Y caminaban, él no tenía que usar pistola, no tenía que usar ningún arma para amenazarla. Pero esta mujer estaba, en la mente estaba esclavizada. Y entonces, de repente como que sentía que quería decirle, pedir auxilio a alguien, pero decían: nadie me puede ayudar. Porque no creía. Tal vez has vivido así como esta mujer y el diablo te ha hecho lo que ha querido, te ha pisoteado, te ha violado, te ha deshonrado y te has dejado. No tienes por qué seguir viviendo así. Tú ya no eres esclavo del pecado. Tú hoy mismo, como dice mi hermano Eusebio, hoy mismo puedes ser libre para siempre, para toda la eternidad, de ese vicio que no has podido dejar. Solo tienes que creerle a Dios. El día que esa mujer salió, fue libre para siempre. A él lo metieron a la cárcel. No es cierto. Ya no les cuento el final. Hermano Jesús, y terminamos. Perdón, ya se nos fue el tiempo. Un último comentario, porque esto es importante, el ejemplo que ponías ahorita, porque no solo es tener la libertad de Cristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? Dice esta porción de la escritura que hemos estado estudiando que entramos a una novedad de vida. Amén. Algo nuevo que nunca habíamos vivido. Pero hay mucha gente que si la sacas de esa zona en la que todo el tiempo ha vivido, a veces hasta se le llama zona de confort, no sabe cómo vivir fuera de esa zona. Hay una película que se llama Sueños de Fuga, quizás ya muchos la han visto. Y hay un caso de un hombre que toda su vida estuvo en la cárcel, atiende la biblioteca de la cárcel y todo eso, pero finalmente cumple su condena y sale. Ya viejito. Viejo, ya no se halla libre. Consigue un empleo para empacar cosas en un súper, pero no se halla, porque toda su vida estuvo en la cárcel. Termina suicidándose. Porque él no quería ya salir. Dice: ya dejen. ¿No? Él prefería estar mejor en la cárcel. Cuidado, ese puede ser un engaño del diablo. A veces podemos preferir la vida
que antes llevábamos, ¿sí? Porque no sabemos vivir en libertad. El apóstol Pablo después en los Gálatas, él dice que una vez que ya fuimos libertados, él dice, ¿quién los fascinó y van a volver otra vez a los rudimentos de antes, a hacer obras, a querer hacer eso? Estén firmes en la libertad, dice, con que Cristo ya los hizo libres. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que ir viendo la novedad de vida. ¿Cuántas cosas sí podemos hacer? Miren, el cristianismo a veces la gente no quiere cuando le compartimos, porque a veces ven el cristianismo y a veces podemos predicarlo mal y decirle a la gente, es que ahora que te conviertas ya no vas a hacer esto, esto y esto y esto. El cristianismo no es eso, no es prohibición. Eso piensan algunos, es que ahí te prohíben. Sí, hay algunos que llegan a decir, no, yo no quiero convertirme porque ahí ya no voy a poder tomar, ya no voy a poder fumar, ya no voy a poder bailar, ya no voy a poder esto, ya no, mejor así déjame. Porque a veces esa imagen hemos proyectado los cristianos. Más bien es decirle a la gente todo lo que sí podemos hacer en el cristianismo. Amén. Y que es una bendición. Amén. Tenemos más pachangas que antes, pero espirituales. Sí, amén. Amén. Aquí danzamos más que antes. Bueno, yo no fui bailador. Hermanos, leamos juntos el versículo 16. En este nos vamos a quedar. 1, 2, 3. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. El 17, pero digámoslo con el corazón. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. ¿Cuántos quieren someterse de corazón a la enseñanza que les fue transmitida hoy? Pónganse de pie, hermanos. Vamos a terminar orando y vamos a pedirle a Dios que nos haga conscientes y que podamos abrazar esta verdad para nunca más soltarla. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, venimos delante de ti. Somos tus hijos, hemos confiado en Jesús como nuestro único Señor y Salvador, pero nos hemos comportado como impíos. No ha cambiado nuestra manera de ser, Señor. En este momento queremos abrazar estas verdades. Queremos recibirlas, Señor, aceptarlas, considerarnos libres del pecado para toda nuestra vida, para toda la eternidad. No tenemos por qué volver a obedecerle. Tú nos has hecho libre. Hoy conocimos la verdad y esta verdad nos ha hecho libres. No tenemos por qué volver a practicar el pecado, Señor. Queremos vivir esta libertad. Queremos caminar sabiendo el poder que opera en nosotros para nunca más volverle a hacer caso a este amo que nos quiere engañar, que nos quiere otra vez esclavizar. Ya no se va a enseñorear más de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús somos libres. No tenemos que pedirte nada, Señor, ya, porque tú lo has hecho todo. Lo único que necesitamos es creerlo. Y hoy te decimos, lo creemos, Señor, y queremos seguirlo creyendo cuando salgamos de aquí, y queremos seguirlo creyendo mañana mismo, y queremos seguir creyéndolo todo el resto de nuestras vidas. Somos libres para nunca más volver a practicar el pecado. Yo te pido que traigas esa libertad a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Queremos caminar en novedad de vida, Señor, para honrarte a ti, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les guarde, hermanos. La próxima semana sí hay reunión. Vamos a tener también lo de las conferencias de ILI. Por cierto, si alguien quiere anotarse, hoy es el último día, pero las conferencias van a terminar 6:30 y a las 7 hay reunión normal. ¿Ok? Próximo miércoles hay reunión normal. Que Dios les bendiga. Y no hay ayuno, por cierto. El próximo miércoles no hay ayuno. Chequen su calendario.